Pues buenas tardes, queridos oyentes. Continuamos ya en esta segunda parte de la Pica en Flandes de esta quinta temporada. No estamos en Netflix, ni nos esperen en Netflix, ni en HBO. Estamos con los patriotas, estamos en las redes sociales con los patriotas, ¿no? Entonces, en este primer monográfico de la quinta temporada de la Pica en Flandes vamos a hablar de un tema fundamental, que es la Pascua Militar, conocer el significado, y para esto el teniente general Pérez Alamán nos va a ilustrar. Pero rápidamente, sin borrar, digamos, sin quitar el tiempo que se merecen los contertulios, hacer una breve referencia a las efemérides que, como siempre, nos prepara magistralmente el coronel Salafranca. La primera, que es la que va a desarrollar el general Pérez Alamán, es la relativa a la Pascua Militar, que se constituyó con motivo de la toma de Menorca, el año 1782, en el que el rey Carlos III instituyó la Pascua Militar para cada año, en esta fecha, reunirse con sus ejércitos en una ceremonia eminentemente militar. Bueno, desde que en España estamos con el régimen del año 78, esta ceremonia histórica se ha desvirtuado y esto se ha convertido, pues básicamente, en un acto político en el cual el ministro de Defensa de turno, ya sea del color del partido A, B, Z, X, Y o el que sea, pues suelta su chapa y bueno, pues ahí es en lo que de alguna forma habría que volver a sus esencias, ¿no? Simplemente citar la importancia de la recuperación de Menorca frente a la pérfida Albión, aquella que ha consolidado ahora la ocupación ilegal de Gibraltar por culpa del actual gobierno socialcomunista que sufrimos. Pero bueno, que tomemos nota de cómo se recuperó Menorca en el año 1782, pues a bofetadas, que es como hay que hacer frente a los piratas, ¿no? Luego otras fechas importantes, pues por ejemplo, muy importante, el 11 de enero del año 1923, imposición de la medalla militar al comandante Franco, por sus actos heroicos. Ya veremos cómo en esa tercera temporada de la memoria histórica intentarán quitársela, pero es un acto previo a la ley de la memoria histórica, ¿no? Y luego también otra fecha importante es el 10 de enero del año 1942, la acción del lago Ilmen, donde, como siempre, la División Azul se cubrió de gloria. Bueno, cedo la palabra rápidamente al teniente general Pérez Alamán. Adelante, mi teniente general, por favor. Poco que añadir a lo que ya has hablado. Esto es una efemérides que recuerda lo que tú has dicho, la liberación de la isla de Menorca, que había sido ocupada en la Guerra de Sucesión como Gibraltar, y en el tiempo de Carlos III se recupera con una flota y los infantes de marina ocupan Mahón y después la isla entera, y como consecuencia de aquello, el rey Carlos III pues decide que quiere agradecer a sus ejércitos la labor que hacen, porque habían reconquistado también la Florida, en fin. Fue un momento, el reinado de Carlos III, de gran importancia para España, y entonces deciden que el día de la Epifanía, 6 de enero, pues el rey felicitará a sus ejércitos por las labores y recuperaciones de territorio perdido, etcétera, etcétera. Bueno, pues de entonces, posteriormente a Carlos IV hasta nuestros días, pues no tengo mucha información. Lo que sí es cierto es que el acto de esa felicitación del Día de la Pascua Militar, pues fue degenerando. En general, pues fue en todas las épocas históricas que yo he podido comprobar. Y por no alargarme, puesto que el tiempo es escaso, yo asistí en el año, no recuerdo exactamente el año, yo era teniente, cómo se celebraba en aquel momento, en los años 60, 70, y era lo que llamábamos un poco en broma los jóvenes oficiales la fiesta del cabezazo. En realidad la celebración era una serie de comisiones de las unidades. Yo fui en una comisión de teniente, no asistía más. Se iba a la capitanía porque esa celebración se celebraba en Palacio con el rey presidiendo, y después los distintos capitanes generales, pues en representación de su majestad, felicitaban teóricamente a las unidades de su mando. Pues consistía en que entrabas en el salón del trono de la capitanía, como ibas sin gorra, pues
te enfrentabas, vamos, te ponías frente a la autoridad y le saludabas dando una inclinación de cabeza, luego el giro correspondiente y salías por la siguiente puerta. Esa fue lo que yo asistí como celebración de Pascua Militar en aquella época. Como has comentado, al llegar la democracia y siguiendo las directivas y las indicaciones que el libro de la transición militar del famoso ministro Narcís Serra pues se ha convertido en el día político-militar del año, en el cual el político, ningún militar actúa, el militar sí hay una formación enorme de comisiones y las más altas autoridades de uniforme, pero nada más que como testigos. Ahí hay nada más que una intervención del ministro o ministra de Defensa y unas palabras de Su Majestad el Rey. En los distintos mandos de región, ahora en la nueva reorganización, en fin, la más alta autoridad de cada región, en mi época por lo menos, pues hacíamos una recepción a la que se invitaban a las autoridades civiles también, asistían los militares y pues trasladaba el teniente general al mando, pues trasladaba su mensaje, que quedó reducido por mimetización del acto central, pues en una relación de hechos realizados y si había conocimiento de actividades para el próximo año. Es decir, que esa felicitación de Su Majestad el Rey se ha ido modificando y lo que hay ahora es yo por lo menos así lo tengo y creo que muchos compañeros también, una expectación a mañana, las palabras de la ministra de Defensa, a ver por dónde van dirigidos. Me figuro que un poco orientados a la felicitación de Navidad del presidente a las unidades que estaban en misión con motivo de las Navidades, pues que felicitaba y estaba orgulloso de esas Fuerzas Armadas calladas y leales. Eso es lo que yo supongo que habrá bastante en el discurso de la ministra. Pero, bueno, vamos a esperar. Lo cierto es que ese deseo de Carlos III, pues con el tiempo se ha diluido. Y nada más, que queda poco tiempo. Muchísimas gracias, mi teniente general. Y ahí queda, ¿no? Dicho lo cual, mi general Fontella, que no ha intervenido en el primer programa del año, por favor, diga algo al respecto. Ya pues me estreno. Yo también, como soy un poquito más joven que el teniente general, pues también cuando era oficial, pues íbamos a la capitanía al acto de recepción para celebrar la Pascua Militar. He tenido por necesidad de servicio, asistí una vez al Palacio Real. Ya dentro de la democracia, con el rey Juan Carlos, pues tuve que ir un día, un 6 de enero, al Palacio Real a estar en el acto. Para mí fue un acto muy desagradable, muy incómodo. Éramos los militares invitados de piedra. Éramos el decorado pasivo de un acto que no tiene que ver nada con los militares. Era un acto totalmente político. Si hubiesen ahorrado y hubiese sido más barato, en vez de llevar a los militares, pues poner una figura de cartón piedra detrás, de decorado o digital, que está ahora con los efectos especiales, se puede hacer digital y quedaría más bonito, ¿no? Pero fue totalmente político. Pero yo creo que el principal responsable de la nueva situación la tuvo el teniente general Gutiérrez Mellado, porque él actuó como militar y como político. Y entonces ya cuando era político, totalmente político, entonces él dio paso a que en vez de ceder el paso al jefe de la Fuerza Armada, él continuó como político actuando, hablando en nombre de la Fuerza Armada. Es un contrasentido que el rey felicita a sus Fuerzas Armadas y en vez de darle la gracia
su fuerza armada al rey, el que se le da la gracia, no da la gracia, habla de otra cosa, es el político de turno, ¿no? Es como si a mí me frita el cumpleaños y el portero el que habla. Vamos, eso tiene, en vez de dar la gracia. Y esta confusión de la época del teniente general Gutiérrez Mellado es porque hay dos cosas que una confusión que no es involuntaria y no es inocente. Hay que diferenciar la administración militar y ahora mismo la administración de defensa de la jerarquía militar y la jerarquía disciplinaria. La jerarquía disciplinaria y la jerarquía militar es totalmente diferente de la administración de defensa, que son cosas totalmente diferentes. Y ahora, intencionadamente, desde la época de Gutiérrez Mellado y, por supuesto, de Narciso Serra y el señor Bono, pues han confundido las dos cosas de forma torticera. Y con eso cedo la palabra al coronel César, que también quería hablar. Bueno, yo estoy, como no podía ser menos, de acuerdo con mis dos generales y creo que es un acto que han fagocitado los políticos y que ha perdido su sentido primitivo totalmente. Pero le encuentro una cosa que me parece bien, que es de las pocas ceremonias en que se manifiesta con el máximo decoro pues la realeza en España. Es decir, el jefe del Estado pues, se manifiesta en una situación pues, de gran decoro. Tiene el formato que en la monarquía antigua se llamaba besamanos, en la que nadie besaba la mano a nadie, sino que se hacía una inclinación de cabeza, como ahora. Es en las pocas ocasiones en que se utiliza el Salón del Trono del Palacio Real. Los militares van vestidos de gala, las autoridades civiles de chaqué o de traje largo si son damas. Bueno, el marco pues es muy impresionante porque el Palacio Real de Madrid pues es de los mejores de su especie porque tiene ciertas características que lo singularizan. Bueno, está situado en el mismo sitio que el Alcázar de Madrid medieval, que se quemó en 1734, está construido de piedra blanca de Colmenar y de granito de Guadarrama, y para que no se vuelva a quemar se le metieron vigas de caoba, madera que no arde, traída de Cuba en tiempos de Carlos III, y que además Carlos III pidió perdón por utilizar sus árboles, pues consideraba que los bosques no son de una generación, sino que es un patrimonio que se debe legar a los descendientes. Bueno, por ejemplo, son de muy inferior categoría artística, pues el Palacio de Buckingham o el de Invierno de San Petersburgo, que llevan fama, está muy por debajo. Yo estaba en una ocasión solamente, siendo presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, y después de los discursos y del cabezazo se pasa a la sala de columnas donde los reyes hablan preferentemente con los militares que están allí. El rey don Juan Carlos iba pasando de corro en corro, en el que estaba yo comentó que tenía que hablar con el director de la banda para que en la revista tocase una marcha más lenta porque con el paso ordinario pues le dolía bastante la cadera. Me hizo muy mal efecto que Zapatero llevaba 4 guardaespaldas que en todo momento estaban en los 4 puntos cardinales cubriéndole a cierta distancia. Incluso para no perder su situación, cuando se movía Zapatero, pues empujaban sin ningún miramiento a los que estábamos allí. Bueno, yo creo que eso era totalmente improcedente, daos quienes estábamos allí. No. Bueno. Hubo un detalle que me pareció también mal, fue que, claro, todos los que estábamos allí pues estábamos de punta en blanco. Y sin embargo los periodistas y cámaras que cubrían la noticia pues iban pues como si todos fueran de Podemos, pues es decir, astrosos, incluso sucios. Creo que eso se ha arreglado posteriormente. Bueno, veremos a ver cómo se comporta el señor Sánchez esta Pascua militar, pues suele aprovechar estas ceremonias para hacerle algún feo al rey. Aunque últimamente me parece que se ha corregido un poco, pues creo que porque las últimas encuestas pues son muy favorables a don Felipe. En fin, ya veremos. Esto es lo que tenía que comentar sobre el tema. Muy bien, muchísimas gracias, mi coronel. Pues cedo rápidamente la palabra al coronel don José Luis Puig para que haga su comentario al respecto. Por favor, mi coronel. Sí, rápidamente. Yo también tuve ocasión de asistir a una Pascua militar, en concreto
en el Palacio de Capitanía de Barcelona, donde yo estaba destinado a la IGE, con el general Muñoz de capitán general, que así lo llamaba la población de Barcelona, de Cataluña. Y bueno, yo quería simplemente leer la orden que en su momento Carlos III mandó a sus militares destacados por todo el orbe. Lógicamente todavía no había tenido lugar la independencia de las provincias de ultramar, aunque sí que tuvo que ver por esta recuperación de Menorca se enmarca en la guerra de la independencia de los Estados Unidos, donde tanto Francia como España, con los pactos de familia de los Borbones, intervenían a favor de los rebeldes, como le llamaban los británicos, ¿no? Yo creo que nos pasaron factura después los británicos después de la guerra de la independencia, con la independencia de las colonias americanas, que desgraciadamente no se produjo como querían los, entre comillas, libertadores. Nosotros lo llamamos libertadores, los ingleses a los norteamericanos llaman rebeldes, ¿no? Que querían, pues tanto Bolívar como San Martín, pues una gran Suramérica, ¿no? La gran Colombia, etcétera. Los ingleses en fin, y las fuerzas ocultas se encargaron de que hubiera 20 y tantas naciones que no han parado de pegarse entre ellas, ¿no? Una pena. Leo la orden. Dice, como expresión, Carlos III, rey de España por la gracia de Dios, 1782. Como expresión de júbilo por la recuperación de Menorca del poder de los ingleses y de regocijo por las ilusionadas esperanzas de recuperar el peñón de Gibraltar, lástima, la majestad de Carlos III, rey de las Españas, queriendo dar al ejército de España y sus Indias una muestra de su real aprecio, ordenó a los virreyes, capitanes generales, gobernadores y comandantes militares que la festividad de la adoración de los Santos Reyes Magos reuniesen a las guarniciones y presidios y notificasen en su nombre a los jefes y oficiales de los ejércitos para que estos lo hiciesen llegar después a las tropas su real felicitación con ocasión de la fiesta que debería celebrarse todos los años en tal fecha y llamarse en lo sucesivo Pascua Militar. Bien, pues esta era la orden que dio Carlos III. Desgraciadamente no se pudo recuperar en aquel tercer sitio de Gibraltar, y seguimos teniendo pues esa basurita en nuestro ánimo, ¿no? De no poder recuperar una antigua propiedad nuestra que lo fue de siempre. Y nada más. Muchísimas gracias, mi coronel. Cedo la palabra rápidamente a Fernando Platón para que aporte ahí su comentario. Adelante, don Fernando. Pues nada que añadir ya a mis compañeros y solo que me gustaría que algún día pudiéramos celebrar también la recuperación de Gibraltar y por tanto de todo el territorio nacional. Nada más. La Pascua Militar, el mismo día, la Pascua Militar. Podemos celebrar las dos. Sí, sí. O dejar la de Gibraltar para los civiles y la de Menorca para los militares, porque espero que se pueda recuperar pacíficamente. Espera. Pues ahí estamos, pues nada, para que cierre el teniente general Pérez Alemán, si quiere introducir alguna coletilla final. Bueno, coletilla final, ya hemos hablado de cómo se ha ido desvirtuando la orden de Su Majestad Carlos III, que nos ha leído el Puig, pero ya en el colmo por tomarle un poco en sentido de humor esa desvirtuación y politización del día, pues también se convirtió de un tiempo a esta parte en noticia de papel cuché. Era muy importante a ver cómo iba vestida la ministra, sobre todo cuando era femenina, e incluso la reina. Era motivo de página en las revistas del corazón, y llevaba más largo, menos largo, pantalón o no pantalón. Hubo una ministra que se vistió un poco a lo masculino, llevó una especie de smoking femenino y fue muy comentado, etcétera, etcétera. No cabe duda que, en fin, tiene una buena parte, es que se mantiene la última decisión u orden del rey Carlos III. En esta fecha del Día de Reyes, entre compañeros, todos nos mandamos mensaje de felicitación de Pascua Militar, entre nosotros.
En la parte oficial, pues fin, me uno a lo que ha dicho tanto, sobre todo el general Fontela, como el coronel Collins. Ha quedado en una especie no sé, de representación de uniformes en Palacio, que puede ser perfectamente sustituidos por maniquíes o la tecnología que permite colocar superpuestas imágenes y permitir a los que tienen que asistir, porque así lo ordena la comisión, pues estar con sus niños el Día de Reyes. Bueno, pues nada más. Feliz Pascua militar a todos. Feliz Pascua Feliz Pascua militar. militar, mi Feliz general. Pascua militar a todos. Muchísimas Feliz gracias, Pascua queridos militar. contertulios, y les emplazamos al siguiente programa, el segundo programa de la quinta temporada. Feliz Pascua militar y un fuerte abrazo a todos los militares que están tanto en España como fuera de España. Muchísimas gracias.